Dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón. Entonces, ¿eres limpio o no eres limpio? Si Jesús murió por ti, si tú crees hoy que Jesús murió por ti, tú eres de limpio corazón. Significa que lo que hay en ti es el Espíritu de Dios. Significa que es Jesús lo que está dentro de ti. Por eso es que podemos venir ante Dios. Pero estas personas que tienen conocimiento, que creen en ellos mismos, como dice acá el fariseo, mira lo que dice del fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Cierto? Él cómo se veía justo él mismo ante los ojos de Dios. Él veía a los otros hombres injustos. ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos en una situación de la vida decimos, ¿cómo es posible que este hombre haya hecho esto? ¿O cómo es posible que esta persona haya hecho esto otro? ¿O cómo es posible que pero la razón por la que nosotros podemos juzgar al otro es porque no nos damos cuenta que nosotros también somos personas que podemos hacer eso. Que si no lo hacemos es por la gracia de Dios que no lo permite. Pero si Dios no nos da la gracia, nosotros terminamos matando, asesinando, violando, haciendo todo lo que esa otra persona ha hecho. De hecho, en algún video te quiero explicar también en el futuro que los estándares de Dios y los nuestros no son los mismos. Lo que nosotros vemos como mentira no es lo que Dios ve como mentira. Lo que nosotros vemos como robo, como envidia, como chisme, como maldad, lo que nosotros vemos como ser adúltero, como lo que nosotros vemos, todas esas cosas que nosotros vemos, incluso asesinato, en los ojos de Dios es distinto. Según nuestros estándares, nosotros no somos nada de eso. Pero en los ojos de Dios, nosotros somos todo eso. Ahora te voy a leer la segunda historia. Te había dicho que está en el capítulo 23. Y es sobre dos personas que estuvieron junto con Jesús en el momento de su crucifixión. O sea, fueron crucificados junto con Jesús. Esta historia sí puede ser que sea más conocida por todas las personas, incluso si no eres cristiano, si no has ido a la iglesia. Son las dos personas que fueron, los dos hombres que fueron crucificados con Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vamos a ver nuevamente el ejemplo de los dos tipos de personas. Dice, te voy a empezar leyendo el capítulo 23, versículo 32, pero voy a saltarme unos versículos que no son importantes para que puedas entender el mensaje. Crucifixión y muerte de Jesús. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos hombres que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, Jesús fue crucificado con dos malhechores. ¿Qué son malhechores? Delincuentes, personas malas, personas que estaban condenadas a la muerte. Por eso lo llevaron ahí con Jesús. ¿Quiénes son estos malhechores? Nosotros. Nosotros somos estos malhechores. Pero cuando estamos leyendo la palabra, ¿qué hacemos? Nos sacamos nosotros mismos de la Biblia. Esos son los malhechores. Eso nosotros no somos nosotros. Pero nosotros somos personas que merecemos la muerte. Merecemos la muerte porque nacemos pecadores y somos malos. Nuestro corazón es malo. En nuestro corazón dice la palabra que está de continuo el mal. En un video te quiero también demostrar con versículos de la Biblia qué dice Dios de nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero esta vez, porque de boca, nuevamente, de palabra, de boca para afuera, me puedes decir, sí, eso yo lo he escuchado, eso yo lo sé. Pero te has visto tú como uno de esos malhechores. Realmente tú y yo estábamos ahí, uno a un lado y el otro al otro, ¿cierto? Yo estaba a la derecha. ¿Dónde estás tú? Yo estaba a la derecha. ¿Dónde estás tú? Vamos a leer acerca de estos dos malhechores. Dice, me salté y voy a empezar ahora a leer a partir del versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. ¿Qué significa le injuriaba? Le maldecía a Jesús, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. Estas dos personas, una a la izquierda, ¿qué estaba diciendo? Incluso en sus últimos momentos: si de verdad tú eres el Hijo de Dios, sálvate tú mismo y sálvanos nosotros. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba maldiciendo a Jesús. Él no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios. Él no creía que Jesús era el Rey de los judíos. Él no creía que Jesús era santo. Y él no creía que Jesús no tenía ningún pecado, ni había ningún motivo por el cual él hubiese sido o estuviese siendo crucificado. El otro, el que estaba a la derecha, le dice: ni aún en la condenación, ya estás en tus momentos finales, ni aún en la condenación te puedes arrepentir. Dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Qué es temer a Dios? Es arrepentirse. ¿Pero arrepentirse de qué? Las personas piensan, incluso los cristianos, y eso también nos enseñan a los cristianos nos enseñan a los cristianos en la iglesia, que uno tiene que arrepentirse de los pecados, que uno tiene que constantemente, cada vez, todos los días, en la mañana, en la noche, cada vez que uno ore: Señor, perdóname por mis pecados de ayer, de hoy y de mañana, del pasado, del presente y del futuro. Perdóname porque, y si hay algo específicamente que hiciste contra el prójimo, contra cualquier persona, lo traes con nombre y apellido, con detalles. Perdóname por haber hecho esto, por haber hecho lo otro. Que cada vez que uno se acuerde de las cosas que uno hizo en la niñez, en el pasado, lo que sea, cuando sea: Señor, perdóname. Cada vez que te acuerdas de algo que hiciste mal, tienes que pedir el perdón. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el temor, comenzar a creer realmente que Dios es Dios y que Dios envió a su Hijo, que es Jesucristo, y que Jesucristo murió en la cruz para, con su sangre preciosa y poderosa, Él lavara tus pecados. Eso es un hecho, lo creas o no, sucedió. Sucedió antes que tú hubieses nacido. Sucedió hace más de 2000 años atrás. Que lo creas o no lo creas, no cambia los hechos. Que lo creas o no lo creas, no cambia el corazón de Dios. Está en nosotros. Si lo creemos, lo aceptamos. Si no lo creemos, no lo aceptamos. Pero antes, porque muchas personas, muchos cristianos dicen: sí, Jesús murió en la cruz por mí, y con su sangre lavó mi pecado. Habíamos visto en el video anterior, en la tercera parte del video anterior, que decía el ejemplo de cuando tu esposa limpia la casa. ¿La limpió o no la limpió? Si Jesús murió y derramó su sangre, y esa sangre lavó tu pecado, ¿lo lavó o no lo lavó? ¿Esa obra es perfecta o no? O aún tú, después de haber muerto Él y haber derramado su sangre, y esa sangre haber limpiado tu pecado, aún tú tienes que ser bueno, tienes que amar al prójimo, tienes que hacer buenas obras, tienes que sacrificarte, tienes que servirle a Dios, tienes que amar al prójimo, tienes que arrepentirte, tienes que confesarte, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que ir a la iglesia, tienes que leer la palabra. Entonces no es gratuita tu salvación, depende de ti. Si ayunas, sí. Si no ayunas, no. Si amas al prójimo, sí. Si no amas al prójimo, no. Si puedes cumplir con los mandamientos, sí. Si no los puedes cumplir, no. ¿Es así o no es así? ¿Cómo es? Porque dices una cosa de boca, pero en tu corazón no has creído lo que estás diciendo. Conocimiento y fe no es lo mismo. Lo hemos hablado en muchos videos. Esta persona que estaba a la izquierda no tuvo temor de Dios. Maldijo a Jesús y continuó diciendo: si tú eres Dios. Conozco muchas personas, incluso amistades cercanas mías, que tienen la falta de temor a Dios, porque es así como se puede definir la falta de temor a Dios, de decir: Dios, si tú realmente existes. Lo he visto en personas, ya les digo, bien cercanas a mí, que han pasado por situaciones en su vida difíciles, situaciones donde Dios les ha mostrado que solamente Él puede hacer el milagro, solamente Él puede hacerlo, y estas personas han osado decir: si tú realmente existes, si es real que tú existes, que esto sea así o que esto sea asado. Pero te voy a traer otra historia en el futuro de cuál es el peligro de esa oración. Obviamente esa oración Dios no la escucha, ¿no? Porque eso no es una oración que está en la voluntad de Dios. Pero Dios sí ve todo lo que hacemos, Dios sí ve todo lo que decimos, y Dios sí ve todo lo que creemos. No solo lo que decimos y confesamos con nuestra boca. Dios lo que ve es nuestro corazón.
Él no está viendo lo que nosotros hacemos o decimos específicamente. Él está viendo lo que hacemos y decimos si también lo creemos. Es lo que quiero decirle, si también lo creemos. La persona que estaba a la derecha de Jesús sintió temor de Dios. Aceptó, cambió su pensamiento. Sí, él era malhechor. Nuevamente, como tú y como yo, somos personas que merecemos la muerte. Dice la palabra que la paga del pecado es que muerte. Nacimos muertos, nacemos malditos y estamos condenados al pecado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros tenemos que morir. Pero para que nosotros pudiéramos ser salvos, Jesús murió en nuestro lugar y Él pagó por nuestras transgresiones, pero ya eso ocurrió. No tenemos que pedir perdón, no tenemos que arrepentirnos de cada pecado, solamente tenemos que arrepentirnos de haber confiado en nosotros mismos, de haber creído en nosotros mismos y de haber todo este tiempo, hasta cual sea la edad que tú tengas, haber vivido apartado de Dios. Hoy mi pregunta es, ¿quién eres tú? ¿El hombre a la izquierda o el hombre a la derecha? ¿Vas a reconocer que Dios es real, que Dios existe, que sí envió a su Hijo, pero no solo eso, porque eso los cristianos lo reconocen? ¿Vas a creer, tú cristiano, que dices que eres pecador? ¿Vas a creer que Jesús de verdad limpió tu pecado, se lo llevó y que por tanto tú no eres pecador? Tú naciste pecador, éramos pecadores, pero por su sangre que yo creo y acepto que Él derramó su sangre por mí, Él se llevó todo mi pecado y ya no soy más pecador. Esa es la línea fina entre la muerte, la maldición y la vida y la salvación y la bendición. Si tú quieres hoy ser bendecido por Dios, si tú quieres hoy poder volver a nacer y poder recibir tu salvación y poder ser llamado hijo de Dios, esto es lo que tienes que creer en tu corazón. No soy pecador. No soy pecador porque Jesús murió por mi pecado y se llevó todos mis pecados. No tengo que arrepentirme de mis pecados. De lo único que tengo que arrepentirme es de no haber creído esto en mi corazón. Aun cuando con mis labios y con mi boca confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador y que su sangre la derramó por mis pecados, aún así yo sigo diciendo que soy pecador, pero ese es mi pensamiento. Eso no es el corazón de Dios y arrepiéntete hoy de tener ese pensamiento y vuélvete a Dios. O con respecto a la otra historia, la primera que te leí, ¿quién eres tú? El fariseo que de boca para afuera dice, como los conozco, que hay muchos, soy malo, hay maldad en mí, soy pecador. Sí están diciendo que son pecadores, pero por dentro, recuerden que Dios ve que nuestro corazón, Dios no ve lo que nosotros decimos, Dios no ve lo que nosotros hacemos, Dios ve nuestro corazón. Si realmente eso que decimos y hacemos está en concordancia con nuestro corazón. O tú realmente hoy eres como el publicano que dice, yo no soy digno de nada, ten misericordia de mí. O tú eres el fariseo que dice, gracias Señor, que yo no soy como los santeros, gracias que yo no soy como los católicos, gracias, así viven la vida espiritual los cristianos, porque yo lo viví, gracias que yo no soy como los, y en videos posteriores, en videos futuros te quiero explicar qué tan equivocado está este pensamiento de parte de los cristianos. Qué tan equivocados. Gracias porque yo no soy idólatra. Gracias porque yo sí puedo amar a mi prójimo. Gracias porque yo sí puedo sacrificarme. Gracias porque yo sí tengo buenas obras. Gracias porque yo sí soy buena esposa o buen esposo. Gracias porque yo sí soy buena madre o buen padre. Gracias porque yo voy a la iglesia todos los domingos. Gracias porque yo sí leo tu palabra. Gracias porque yo sí soy hija tuya. Sin tú realmente haber recibido tu salvación, sin tú realmente haber recibido el perdón de tus pecados. Esto es muy peligroso, es una línea fina entre la muerte y la vida, una línea fina entre la maldición y la bendición, una línea fina entre la muerte y la salvación. Tú naciste muerto espiritualmente, tienes signos vitales, pero tu espíritu está muerto. El espíritu que tienes dentro de ti es el espíritu del diablo, de Satanás. Te pregunto, ¿ya estás listo para partir hoy? ¿Ya estás listo para morir? Hay muchas personas que tienen hasta seguros de vida, porque quieren cuando mueran que todo esté pagado, que sus hijos no tengan preocupación. Tratan de asegurar su muerte. Tú realmente
has asegurado ya tu eternidad, te pregunto hoy. Tú has recibido tu salvación, te pregunto hoy. Tú eres salvo, te pregunto. ¿Tú eres pecador o justo? ¿Eres sucio o limpio? ¿Cómo es que tú has recibido el perdón de tus pecados? ¿Recibiste el perdón de tus pecados? ¿Cómo lo recibiste? Si no lo puedes explicar, no lo crees. Si no lo puedes explicar de la manera correcta, no explicarlo según tu entendimiento, tu pensamiento, lo que tú has entendido, lo que tú has aprendido en la iglesia. No. Si no lo puedes explicar de la manera correcta, no lo conoces. Si no lo conoces, no lo crees. Y obviamente no lo puedes creer si no lo conoces. Por eso es que yo vengo a contarte cuál es la verdad para que tú la puedas escuchar y la puedas creer en tu corazón. El mundo está caótico. Desde el 29 de diciembre al 29 de enero, en un mes, 5 accidentes de aviones. 5 accidentes de aviones. Los Ángeles, bajo el fuego, huracanes, terremotos, volcanes, desastres, inundaciones. No sé cómo no lo pueden ver, pero el mundo está llegando a su fin. Las personas mueren, parten. Este mismo último avión que chocó con el helicóptero estaba lleno de personas exitosas. Los mejores patinadores sobre hielo del mundo entero, rusos, estaban en este avión. Y muchos niños que desde pequeños sus padres se han encargado de enseñarles o pagarles clases, porque son personas que tienen dinero, y sus padres le han pagado clases para que aprendan una habilidad. Le han pagado clases para que tengan algo de qué enorgullecerse. Mis hijos son patinadores, mis hijos son profesionales, mis hijos son buenos, mis hijos son lindos, mis hijos tienen habilidades, mis hijos son famosos, mis hijos son exitosos, han obtenido el éxito, están viajando el mundo. ¿En qué estás enfocado tú hoy? En obtener licencias, en obtener grados, en obtener diplomas, en obtener títulos, en obtener negocios, en obtener ganancias, en obtener estabilidad, en obtener cosas materiales, o estás pensando en tu vida eterna? ¿Dónde vas a pasar tú la eternidad cuando llegue tu último día? Puede ser el último día del mundo o puede ser tu último día. No sabemos. Puede quedarte un segundo de vida. No sabemos cuándo va a ser nuestro último minuto, nuestro último segundo de vida. Este es el momento en el que tú tires tu pensamiento y puedas aceptar la palabra de Dios. Dios, el creador de todo, no hay nada sin Él, envió a su Hijo para limpiarnos de nuestros pecados, porque nosotros ya habíamos nacido pecadores. Sí, nacimos pecadores, pero Dios, Jesús, con su sangre preciosa, lo limpió, y lo limpió de manera perfecta y poderosa. Significa, se llevó el pecado. No hay pecado en nosotros, somos santos, justos y perfectos. Continuaré en otros videos explicándote más. También voy a traerte algunas historias que van a demostrarte cómo personas también de la Biblia tiraron su pensamiento y aceptaron la palabra de Dios, y al mismo tiempo te estaré hablando sobre la salvación y cómo puedes obtener el perdón por tus pecados. Dios te bendiga.